mucha ilusión que nos acompañen hoy para una charla que creo que es importantísima y que toca temas que no siempre es cómodo tocar, pero que tienen que tocar para mejorar las prácticas del ecosistema del arte en el que nos encontramos y somos partícipes. Agradezco mucho a Benedicta y a Inés por haberme invitado a formar parte de este panel. Yo soy Adrián de Bambille, soy director asociado de desarrollo de Terremoto, que es un medio digital y hasta este año esta empresa que se distribuye en toda América Latina, todas las Américas y Europa, y que busca dar luz a mapas artísticas del continente americano y en particular de Latinoamérica. Voy a presentar a los panelistas. Comienzo con Benedicta Badía, que nos acompaña hoy desde Chicago. Benedicta es coleccionista, comprometida y mecenas. Apoya a muchísimas instituciones y es parte íntegra de la gente que ha empezado a generar y vivir las conversaciones alrededor de este código de conducta que Benedicta ayuda a promocionar mucho, sobre todo en América Latina. Inés Justo, que es abogada y amante del arte, comprometida, que nos visita hoy desde Buenos Aires y que tuve el placer de conocer allá. Y Víctor, de aquí de Santiago, cofundador del Gallery Weekend y gestor y periodista. ¿Cómo era el documentalista? Muy bien. Muy bien. Eso vamos a hablar ahora. Creo que voy a empezar justamente con la pregunta obvia y que no lo siento porque el código de ética, que de hecho está disponible en el sitio web ethicsofcoin.com, y en español tenemos un documento que podemos compartir con ustedes también. No sé si está en el sitio web ya, Benedicta. ¿Sí está en español en el sitio web? Sí, ya está. Sí. Sí, se puede ver el PDF en varios idiomas y estamos ya preparados para que Terremoto lo pongan en lenguaje inclusivo, así que... Pero Muy sí, importante. está en español, está en francés, está en varios idiomas. Uno solamente se tiene que bajar el PDF en los diferentes idiomas. Fabuloso. Pues me gustaría empezar justamente con lo que habla el código, que es realmente qué es ser coleccionista. Ser coleccionista es ser nada más comprador de arte, la gente involucrado mucho más y responsable en el ecosistema del arte, ¿no? Ya vemos acá que tanto a Víctor como a Inés no les fascina la etiqueta de coleccionista, prefieren otros adjetivos que según ellos dan mejor cuenta de su compromiso con el arte, que va más a una transacción o un rol transaccional. No sé si quieres empezar hablándonos un poco de tu concepción. De que y gracias, Adrián, por la presentación, gracias por estar como moderadora, gracias a Bene de lejos, a Víctor, que enseguida se sumó. El concepto de coleccionismo para mí siempre fue como muy atado a una cuestión de tener, de poseer, y ese no fue mi acercamiento al arte. Puedo recordar cuando compré la primera obra, pero sobre todo puedo recordar cuando no compré la primera obra que quería comprar, y creo que eso también definió mucho en relación con el arte después. Básicamente la obra que no compré fue una obra que mucho, que perseguí, que quise mucho, pero llegado el momento de tener que comprarla, y en conversación justamente con la galería, con el galerista que la tenía, que me decía que era la última que quedaba y que estaba interesado en que yo la tuviera, que percibía lo que expresaba esa obra de arte, llegué a la conclusión de que no podía tenerla en mi casa porque me parecía demasiado icónica, me parecía demasiado importante y que era una obra para un museo. Y así se lo dije al galerista.
Pero obviamente que eso dentro mío también me hacía ruido, ¿no? Todo el tiempo era, bueno, pues me estoy justificando porque va a estar la plata, porque la pared, porque dónde lo pongo, porque tenía un concepto político muy fuerte, y entonces era una decisión distinta también, o era verdad lo que estaba diciendo. Y a los 3 meses me encuentro con el galerista que sale desesperado a contarme, me dijo, Inés, te iba a llamar porque acaba de vender la obra. Y en ese momento se me desmoronó. Te había dicho porque pensé que no la compré. Entonces me miró y me dijo, ¿sabes quién la compró? El Museo Malva. Y no solamente la compró el Museo Malva, sino que la loteó, y durante un año esa obra estuvo en el frente del museo para que todo el mundo la viera, que al final del día era lo que yo quería, ¿no? Entonces, tan feliz, me sentaba las obras que compré como las obras que compré, ¿no? Me pasó también con otras. Entonces creo que eso define un poco mi relación con el mundo del arte. Me gusta mucho el mecenazgo, pero sobre todo me gusta porque creo que el arte tiene un impacto, o tal vez es lo que más impacto directo tiene en la creación de conciencia en nuestras sociedades. Conciencia sobre que lo que sea, estamos todo el día en miles de preocupaciones, trabajo, responsabilidades, y el arte siempre es una cosa para hacernos reflexionar sobre algo, y a su vez sobre algo que fue objeto de reflexión de alguien que generalmente más sensibilidad que los que no somos artistas. Entonces, creo que ese impacto del arte es el que también me involucra con este código. Pues, llama amorosa simplemente, sin penalidades, sin el dolor, a intentar tener mejores prácticas para que los impactos en el mundo del arte, de lo que nosotros hacemos como mecenazgo o como compra o como participación en instituciones o como los con agentes de comercialización, sean impactos mejores, que neutralicen los sesgos que podemos tener como todo ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí estar acá. Muchas gracias, Inés. No sé si Víctor tiene algo que decir al respecto. Sí, de experiencia de la pregunta del significado que tiene ser coleccionista, quizás por mi background más con el periodismo, tiene que ver con la información y con el contexto donde estamos, sobre todo lo que estamos pasando hoy actualmente. Para comenzar, decir que estamos en la periferia, en la real periferia. Lo que es fascinante, pero levanto un millón de interrogantes. De alguna manera, como dice Irene Bujatún, que no sé si está por ahí, somos el secreto mejor guardado. Chile en particular, el arte, la escena. Luego decir que actualmente, bueno, vivimos en un mundo de crisis simultánea, la crisis sanitaria, el estallido social, la guerra, la distribución, etcétera, etcétera. El mercado del arte ha experimentado una crisis similar. Las galerías y los artistas no lo han pasado bien en este último tiempo. Eso como contexto global. Bueno, decir también que en Chile cuesta un montón, porque si bien hay tremendos coleccionistas que veo aquí presentes, muchos de ellos no somos conocidos por tener un coleccionismo fuerte, un coleccionismo potente como podría suceder en otras ciudades como Bogotá, por ejemplo, o incluso Lima. Bueno, también hay un puntual que es importante del código de ética de los coleccionistas, que lo tengan, es que luego de los también, por ejemplo, los recursos dados al arte en Chile son un 20%, lo que es muchísimo. Los responsables, por ejemplo, Fondart. Entonces vamos viendo que todos los frentes se va cerrando por todos lados. Y nos habló de mecenazgo. Pues, acá también puede haber mecenazgo, sobre todo a través de las leyes de donaciones, ¿no? Existe un prejuicio también quizás de que el mecenazgo de alguna manera hay un lavado de imagen o evasión de impuestos. Entonces, otra variable más a esta labor, a esta misión de ser coleccionista. Bueno. Y sí, más allá... Sí, que
tengo me gustaría seguir profundizando sobre la perdona que te interrumpa. Bueno, al mismo tiempo, un estudio Bárbara Negrón, quiero compartir este dato con ustedes porque es súper interesante. Ella es la directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Culturales. En un estudio se concluyó que el 72,9% de los artistas nacionales no logran solventarse, no logran subsistir. O sea, estamos hablando que es más de la mitad, el 72,9%. Eso es mucho. Al mismo tiempo, AGAC, lamentablemente, es una institución, la Asociación de Galerías, que se ha visto debilitada, grandes galerias han salido de la asociación. Entonces, sigue esta como idea como de cierto escenario bastante borroso. Ahí toma relevancia entonces el significado de ser coleccionista, ¿no? Que tiene que ver con mantenernos informados, porque cuando suceden estas situaciones se presta para ciertos abusos, ¿no? Relevante ética y moral. Están los artistas que tienen que autogestionarse, son los gerentes de marketing que no tienen nada, pero también se presta para saltarse cadena. Ya viniendo uno con una debilitada, por ejemplo, presta para que se generen ciertos abusos con el tema de los precios, con el tema de la negociación con los artistas, con el tema de que el precio de una obra de un artista se venda a cierto precio en el extranjero por la situación actual que está pasando acá, uno puede y comprar al precio que no vale. Creo que como coleccionistas el significado que tiene es confiar en la cadena del arte, confiar en nuestros galeristas, confiar en nuestros artistas y tenernos informados. Eso es lo que para mí significa ser coleccionista. Gracias, Víctor. Benedicta, no sé si tienes alguna idea respecto de lo que constituye la figura del coleccionista o lo que debería constituir en una definición tipológica. Bueno, yo compro arte en realidad hace años, hace más de 18 años, y hace como unos 7 me di cuenta que la adquisición o la atracción de la compra del objeto, o del objeto museo, si querés, no era suficiente para mí. Había, como coleccionista, una cosa que no puedo hacer nunca y que es bastante común en el resto. O sea, es algo que siempre llamo a la acción en esto, y es que el coleccionismo habla mucho del objeto de arte o del objeto de deseo, pero lo separa del ser humano, del creador. Y eso es como casi imposible para mí. Yo hablo más, creo que hasta colecciono historias de vida, no obras de arte de alguna forma. Y cuando uno está en esos términos, en términos de humanidad, y empieza en términos de un ecosistema, el coleccionista cumple un rol dentro de un engranaje, un ecosistema de relaciones. Una de las cosas que decía Víctor, que es Víctor, ¿no? ¿Víctor? Sí. Sí. El tema de fianza, el verbo de arte es fianza, no existe. O sea, todos tenemos que confiar en todos. Y ahí es donde la humanidad o las relaciones humanas entran como primordiales dentro del mercado. Y entonces cuando vos te das cuenta que ya, ¿qué haces con el objeto? ¿Qué es lo qué vas a hacer? ¿Qué identidad tienes de un poco de la autenticidad de la obra de arte? Y entonces ahí fue cuando hace como 6 o 7 años empezamos a investigar cuál es realmente el poder que tiene, o cuál es el capital político de las instituciones culturales, y cuál es la posibilidad de usar ese capital político dentro de la sociedad para modificar el pensamiento colectivo. Obviamente fue un gran fracaso, porque las instituciones de alguna forma fueron muy en ese momento había mucha endogamia dentro de las instituciones, sacralización del espacio muy grande. Ha avanzado muchísimo dentro de eso. Y entonces, como coleccionista, uno tiene un rol y se conecta con diferentes actores. Y entonces, ¿cómo conectamos con los diferentes actores? Con el artista, con la institución, con el galerista, con el art dealer, con el que hace el shipping, con el que te viene a dar. ¿Cómo te manejas o cuál es tu conducta
también es parte del mundo del arte de alguna forma. Y un poco el origen, yo tengo tres cosas que pienso, de decírtelo el origen. Yo pienso que coleccionar es un político, no ideológico, político, dentro de la sociedad, que es un rol, digamos, comunitario de una forma. Es una responsabilidad social, porque uno no puede, uno ocupa ese espacio dentro de ese ecosistema. Y aparte, uno, pensándose así, uno piensa, ok, finalmente, el otro día di una charla en Nueva York, finalmente terminé diciendo, yo en realidad soy un custodio de este. O sea, yo tengo, este algo es mío, es del universo, y yo estoy custodiándolo, y cómo lo custodio es súper importante. Entonces yo soy casi como, en vez de coleccionista, con palabras, soy un custodio de arte, de alguna forma. Y el código de ética, basándose en esto, en que el coleccionista está dentro de un ecosistema, y que el arte, como decía Inés, es un sector de interés público. Lo que hizo con especialistas de ética y compliance fue mirar otros sectores, como por ejemplo el de el salud, educación, finanzas, otros sectores de interés público, mirar sus códigos de ética, y lo que estaba total y absolutamente era inaceptable en esos sectores está totalmente, absolutamente normalizado en el mundo del arte. Hay cosas que se hacen en el mundo del arte que si vos lo haces en finanzas, vas preso. Entonces, este es un largo camino. Nosotros no tenemos infraestructura en Latinoamérica para partir con el código con mucha. Tiene que ser nuestro goal a largo plazo, encontrar las formas y los sistemas, y es parte del coleccionismo que tiene una responsabilidad social dentro de un ecosistema. Es, ok, ¿cómo ocupo mi lugar? ¿Qué es lo que hago con lo que tengo? Y son cómo me relaciono con otros de una forma ética y moral. Y lo mismo podemos pensar, aplicarlo, por ejemplo, no sé si leyeron últimamente, desde el 2012 hasta hoy, el mercado de arte, de la especulación financiera pasó de 23 millones a 273 millones, creció el 1000%, cuando el Standard & Poor's creció creo que el 200%. O sea que parte de también, ¿qué haces ahora? ¿Cómo la vendés? ¿Cómo realizás de accessioning una colección? Entonces, más la reflexión del coleccionismo para mí es realmente social y política. Y bueno, vos sabés que, todos saben, que los que me conocen ahí, que esto es con lo que trabajo permanentemente, utilizando la colección como si quieres, como... Muchas gracias, Benedicta. Me parece interesante las 3 Cs que han salido en estos primeros minutos de charla: conciencia, confianza y custodia. Creo que sí son palabras clave que de alguna forma apuntan a delinear un poquito este perfil del coleccionista responsable y ético, ¿no? Tú, en nuestro número 17 remoto, en el que hablábamos de económicas, que nos sacaba del discurso en el que solemos estar, y me acuerdo que dijiste algo que me interesó mucho. Benedicta escribió un artículo sobre el rol del coleccionista como justamente un quehacer político, y sobre otras latitudes en nuestras geografías en las que el mercado del arte es particularmente inestable, como lo es la economía en general, ¿no? Y en particular en el ejemplo de Argentina, ¿no? Que es el que Benedicta conoce mejor. Sí, digamos, hay estas prácticas y estas responsabilidades son urgentes, ¿no? ¿Estás de acuerdo que de alguna forma, como los mercados están menos regulados y las prácticas menos formalizadas, muchas veces los tratos, los regateos
a través de amiguismos, conflictos de intereses, y esas son las cosas que tenemos que forzarnos para evitar. No sé si la siguiente como de la charla en la que podríamos entrar claramente porque volvemos a la idea de custodia, esto el rol que va más allá de lo transaccional del coleccionista. O sea, en el código define el coleccionista como un agente que adquiere obras de arte sin fines comerciales, sin el objetivo de revenderlas y luego, o sea, no flipper. El coleccionista adquiere las obras por las obras, ¿no? De manera, pues, realmente desinteresada. El mercado del arte, la particularidad, estamos de acuerdo que digamos que la vida de la obra no acaba con la transacción. La vida de la obra continúa. Y entonces el coleccionista que adquiere la obra básicamente se hace responsable de que esta obra se mantenga bien expuesta, conservada, si hay que restaurarla y que también circule. Me interesa también que hablemos, y quería comenzar preguntándole a Inés, ¿qué le parece? Esta responsabilidad que apunta el código después de la transacción, ¿no? Aunque la transacción se haya hecho de forma ética, responsable, transparente con el artista y todo lo demás, ¿qué implica justamente o sea, qué rol tiene el coleccionista en la función de la vida de la obra? Para mí súper importante qué rol tiene. Y hay todo, hay prácticas de todo tipo. Hay prácticas que son contrarias a la letra más simple del código. Por ejemplo, mi práctica, convivo con obras que algunas no compré. Entonces cada vez que llega alguien a mi casa y me pregunta ¿esta obra de quién es? Y me siento porque no me acuerdo el nombre del artista, no me acuerdo la época. Y es horrible. Y ahora cada vez que me pasa digo, incumpliendo las prácticas, las buenas prácticas recomendadas por el código. Eso es como lo básico, ¿no? Pero también voy a casas de amigos, por ejemplo, de los Brum, de Andrés y Juanjo, que todos los años cuelgan obras distintas, generalmente con curaduría de Charlie Herrera, esto en Palermo, en Buenos Aires. Y digo, escucha, ¿cuánto me falta, no? ¿Cuánto me falta para eso? O veo en la página del Código de Conducta algunos coleccionistas fundadores de esto que sienten que la responsabilidad es abrir en plataformas toda la colección de arte y la muestran, ¿no? Digo, pero la pucha, o sea, estoy años luz, ¿no? Entonces me parece que es sumamente relevante. Ahora, ¿cómo intento llenar esos huecos por ahí con la obra? Sobre todo teniendo casi todo lo que tengo de obras en cajones de madera, bien acondicionados, que me la llevaron a Buenos Aires. Bueno, de vuelta con el mecenazgo, ¿no? Con facilitar para el artista y para los gestores del ecosistema del arte, para los galeristas, para las instituciones, un acercamiento hacia la creación y tratando de usar todos esos sesgos de los que nosotros conocemos y hablamos, desde el sesgo del regateo al artista, que no sé por qué, nunca lo pude hacer, nunca. No existía código, ni nada parecido, ni conversaciones mías con coleccionistas, ni nada con la primera obra. Siguientes, cuando me dijeron, bueno, pero tal vez te pueden hacer un descuento, nunca pude hacerlo. Tal vez, no sé, porque no sé, por una sensibilidad distinta, pero bueno, intento que el tener arte o el tener esta idea de la conciencia que se crea a partir del arte, lleve o me ponga responsabilidades en lugares donde eso puede fluir más. Sí. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que encuentro muy linda, que es acervo. Encuentro linda la palabra, lo que significa. Bueno, poner un ejemplo. El 18 de octubre, el día que comenzó el gente que está aquí, estábamos ese día en mi casa y
tuvimos la suerte de recibir una obra de Oulup Jarpa, que es la primera pintura que hizo Oulup Jarpa cuando ella salió de la universidad, que es una transfiguración del cuadro de Goya con la invasión o ¿no? Hizo esa transfiguración. Es una obra muy potente, con mucha energía, y el día que colgamos la obra se empezó a incendiar Chile. Y ahí yo dije, wow, hay obras que uno sabe que trascienden, fue muy simbólico, obras que uno ya sabe que son obras que trascienden de la colección, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. Un ejemplo tan como cuidarla hasta del sol poniente, no sé. No todos podemos ser cisneros, ni no todos podemos emigrar a una institucionalidad así, pero creo que la responsabilidad de la propiedad sí está relacionada con, de alguna manera, el esfuerzo de llevar la colección a un nivel institucional, que este relato se institucionalice, que este relato se formalice. Creo que ahí también va de la mano el código de ética, ¿no? Bueno, y en temas prácticos también, estén muy ordenados con los certificados, seguir a los, investigarlos, conocer su cara, entenderlo, apoyarlo en ese proceso. Yo creo que va cerrando un poco el círculo, ¿no? de esa dicotomía que tiene la propiedad privada y el arte. Sí, me gustaría mencionar antes de pasarle la palabra a Benedicta, estoy leyendo una novela interesante que habla de la vida de Jean-Michel Basquiat, y es una autobiografía ficcional. Hay una escena interesantísima, recomiendo mucho el libro de Pierre José, en la que básicamente Basquiat llega a su loft en Soho y se encuentra con un tipo sentado en su sofá, ¿no? que su asistente hizo, que le dice: hola, vengo por mi esposa y estoy buscando algo para casa. Entonces, nada, me pareció chistoso también como a ponerla con las increíbles lecturas de Pablo Helguera que están pasando por la pantalla y que ilustran el código de ética, ¿no? Y que también demuestran lo que no hay que hacer. ¿Algún comentario al respecto? Ay. Uy, dejamos de oír no te escuchamos. A Benedicta. A ver, espera, que no te oímos. Está bien el micrófono. No, sí. Todavía no te oímos. Y a veces descubrir lo contrario, ¿no? Que no estás buscando algo para una pared, pero que lo que encontraste habla de hoy. Me acuerdo la primera obra cuando llegué a vivir a Chile, que es de una artista chilena que está acá, Marisol Sosas, y era una fotografía que no era producida por Marisol, pero era un lugar producido para una publicidad en Ámsterdam, donde se ve una diversidad de gente enorme, y a su vez había paraguas, pero no llovía, había sol, porque era una publicidad de botas de lluvia. Y un día me senté frente a la obra y dije, esto es mi vida hoy, ¿no? Que hay sol, pero resulta que llueve, está producido, pero no. La diversidad de gente con la que me empezaba a cruzar, viajando mucho por Latinoamérica. Y uno tiene que honrar eso también. Ahora sí. ¿O no todavía? Sí. Ahora sí. Bueno, mira, yo parto de la base de coleccionar o comprar arte. No hay forma buena o mala, todas diferentes. Uno hace con lo que tiene, menos hay mucha gente que dice, ¿por qué te está comprando arte? Todo lo otro. Yo sinceramente, podría estar comprando Lamborghini, ¿no? O sea, yo no creo que cada uno tiene su digamos, su corazón o sus agujeros que los llena de diferentes temas con el arte. Por todo eso. Por otro lado, me parece que lo que están hablando Víctor y Inés es cómo vivo el cuerpo de obra, el cuerpo el cuerpo social, el cuerpo de una colección, el cuerpo del colectivo de estas obras de arte. Y hay miles de formas de mantenerlo vivo. Y cada uno elige el que quiere. Nosotros también hoy vamos un montón de obras porque hacemos una fiesta. Somos medio punk nosotros con la forma de mantenerla viva.
un show muy importante que se abre acá en Chicago sobre Caribe y diásporas. Entonces sacamos un montón de artistas caribeños, estamos haciendo comida de Puerto Rico. Bueno, hacemos todo un show, digamos, para que la gente se relaje, charle de arte, para que se genere empatía, para que se genere ese cara a cara y esa confianza. Lo vamos a hacer por Chicago también. Entonces cambiamos entre 4 o 5 veces al año la colgada de la colección. Pero a su vez, una de las cosas que es muy interesante y que me parece que tenemos que llamó mucho la atención de la gente cuando hablo con él, es nosotros hasta ahora hemos tenido mucho conexión con la materialidad. O sea, por ejemplo, cuando uno está en el board o en el acquisitions committee de un museo en un centro hegemónico, no está apoyando realmente el arte chileno o el arte peruano o el arte argentino. Uno está representando, está apoyando la representación en un hegemónico, en un centro cultural hegemónico, la representación de la región. Y hasta ahora, centros hegemónicos solo nos da la oportunidad de representarnos, incrementar el patrimonio de ellos. Pero se puede hacer, por ejemplo, se puede pensar en filantropía con los programas, educación, con curadores, porque el tema es cómo manejamos la intelectualidad de todo esto. Entrar al del MoMA no es de un artista nuestro, de Latinoamérica, no es entrar al MoMA. El MoMA tiene el 95% de lo que se muestra, de los patrimonios del mundo está en stock. Solo el 5% anual muestra mundial. Es decir, que todo lo que le compramos a estos museos, si no les exigimos formas de visibilidad o contextualizarlas, o tenemos curadores latinoamericanos para que puedan realmente mostrar en profundidad, ser entendidas, ser digeridas. Realmente entrar al storage MoMA no es entrar al MoMA. Entonces, una de las cosas que pasa en nuestros países, y también pasa en todos los países que han sido colonizados por todos los países global majority, es que nosotros tenemos las políticas culturales, seguimos las políticas culturales europeas, donde el poder de cultura lo detenta el Estado y no el individuo, que es opuesto a los Estados Unidos. Como nuestros países, como bien decía Víctor, nuestros países, la infraestructura está tan previa, lo que pasa con nuestras colecciones, en nuestro caso, es que hay un vacío institucional. Y entonces, esos espacios institucionales que deberían ser por el Estado, en realidad son utilizados por privados. Y museos privados o empiezan a estas. Uno no necesita en Inglaterra, los muestran de todo. Uno no necesita mostrar, o sea, ¿qué es mostrar o qué es visibilizar una colección o visibilizar arte en Europa? Es muy diferente a los países. Entonces, hay una relación, nuestros museos están quebrados, no tienen capacidad de casi nada, entonces, y además, como son públicos, no pueden conseguir traer fondos, aceptar fondos privados. Entonces, por ejemplo, tenemos fundaciones de amigos que no están regimentados tampoco. Entonces, ahí es donde se va a embarrar la cancha un montón, porque las políticas públicas culturales que deberían ser adecuadas y con suficientes fondos como para ser independientes, no lo son. Y ahí es donde el coleccionista o una colección puede como darse de una forma a veces bien y a veces con gente que no tiene tantos escrúpulos. Entonces me parece que de cómo uno elige cuál es el espacio social donde mantiene vivo este acervo
este lugar de custodia es privado, es personal. Hay gente, si hay gente que muestra el arte que no la muestra, tampoco a mí me molesta, o sea, cada uno hace lo que quiere. Personalmente no es nuestro caso. Pero creo, o sea, el tema más del código coleccionista, cuál es el lugar que ocupa la función privada dentro del espacio público, es en nuestros países, habiendo tantos vacíos institucionales, es complicado. Es una de las cosas en las que tenemos que empezar a hablar. Definitivamente. Una de las frases más brillantes que escuché de Sandra Terfman, una amiga que también trabaja en colección y en cultura, es: lo privado toma condición de público. Entonces, ¿cuándo la colección privada toma condición de público y en qué condiciones éticas y morales? Cuando toma esa condición de público, cuando toma ese rol público. Gracias, Benedicta. Un poquito sobre el tiempo, entonces propongo que abramos pues la conversación a las preguntas del público. Van a hacer pasar un micrófono. No sé si tenemos preguntas de los asistentes. O si no funciona. Hola. Sí. Bueno, buenas tardes. Este es el estreno de esta primera charla Feria Chaco 13. Muchas gracias, Benedicta. En Zoom ha funcionado de manera increíble técnicamente, así que gracias. Inés, por tu idea de indagar en Chile de esto y de esta novedad. La verdad que lo estamos lanzando hoy aquí. Aún no existe realmente participante o coleccionista chileno en esta organización. Gracias a Víctor, porque me imagino que será entonces el primer miembro en inscribirse. Y bueno, y Adrián, por supuesto, y entonces a este panel que está ahí en 4 nacionalidades, eso confirma la Feria Internacional que queremos hablar. Me parece, bueno, primero que no he escuchado, pero que invito a que se sepa y que entren en esta plataforma y que cada uno se pueda inscribir, puede ser partícipe. Sí, es súper importante, creo que estaba en tu primera página, el código está en una página que es www.ethicsofcollecting.org. Van a estar algunas de las viñetas que pasó Adrián y también self-assessment, una autoevaluación interesante. 5 casos que nos pueden pasar todo el tiempo a aquellos que estamos del arte, entonces es divertido. Y además de eso está el código en los distintos idiomas. Bueno, me gustaría agregar Chaco, también que el código se reescribe todos los años, es un manifiesto abierto, es propiedad de todos, nosotros no somos dueños del código, esto se hace sin código, por la ley tiene que ser una, pero el año que viene vamos a hacer un grupo de estudio de unas 30 personas con un comité de advisor, y se va a reescribir el código versión 2023, después se pasa por especialistas en ética y después se pasa por 50 profesionales internacionales del mundo del arte hasta aprobado. O sea que esto todo se va a agregar y todos los años se va a seguir mostrando. El código, en realidad, lo primero que se pensó fue pongámoslo en blanco y negro. Nos va a faltar un montón. Fueron 2 años de trabajo, pero por lo menos tenemos una guía de best practices, pero vamos a seguir, no es que quede acá el código. Sí, así que todas las sugerencias que van a mandar a través de, como decía Inés, a través del website son todas leídas, van a ser todas tomadas en cuenta para el 2023 y después el 2024. O sea, esto es como comunitario, ¿no? Sí, por eso ahí pueden adherir al código y pueden mandar comentarios. Y bueno, lo que Benedicta, que todos se van a leer y todos se van a considerar en la nueva versión.
¿Tenés una pregunta? ¿No? ¿Una pregunta o quieres compartir algo? Pero me parece que el micrófono. Ahí te sale el micrófono. ¿Cuánta gente inscrita, Inés? ¿Cuánta gente está? La pregunta, Rocío Chávez. ¿Cuánta gente está inscrita en el código? Benedicta sabe. Benedicta nos puede contar sobre el original, que son colecciones de muchos países, más o menos 50 y 50 mujeres y hombres, y después adhiere todo aquel que entra en la página y quiera adherir a prácticas. Hay pene. El código se puede endorse, se puede como firmar y lo pueden mandar comentarios que pueden ser públicos también, nos pueden escribir, pero es digamos abierto, no hay gente que no se necesita nada para escribirse, es uno solamente su propia forma, mirarlo y decir, bueno, puedo modificar esto, puedo modificar lo otro, pero nadie va a venir a perseguir a nadie. Es una cosa de, bueno, uno se siente dentro del ecosistema y bueno, a ver cómo estoy interactuando con artistas, cuestionándose, pero es total y absolutamente para uno, no nadie necesita estar o sea, uno lo puede leer y también lo puedes, si querés, escribir. También es importante lo de que cuánta gente está inscrito hasta ahora, y esto es algo que es cuestionable y lo hemos hablado, hay mucha gente en América, muchos coleccionistas que tienen miedo al código, porque tienen miedo también a la cultura de la cancelación, ¿no? Porque, mira, nadie, ni los que escribimos el código podemos cumplir 100% con el código. Dentro de lo que vemos o dentro de lo que tenemos, decimos, ok, ¿cuál es la forma más ética o sea, cuestionarnos ya solamente nuestras acciones éticas o no? Y sí, darse cuenta que hay que establecer o que desarrollar herramientas locales. Por ejemplo, un artista no esté en una situación de precariedad que le tenga que pedir dinero a un coleccionista. Entonces, está, por ejemplo, el Fondo Fluido, artistas autoconvocados. En Latinoamérica está llenándose de esta clase de colectivos, donde, por ejemplo, tarifario para artistas, donde el artista tiene un estudio fee, o sea, la visibilidad no es una forma de pago más. Entonces, es personal. Es personal, es cada uno como... Y sería como un goal, ¿no? A cumplir. Siempre doy el ejemplo del abuso sexual en el trabajo. Hace 15 años una mujer era abusada sexualmente en el trabajo y levantaba la mano y decía, mira, me pasó esto, y le echaban a ella. Tomó 15 años, y todavía sigue pasando, pero tomó 15 años de gente escribiendo, pensando, protestando, etcétera, para que hoy sea inaceptable que tengamos de protección. Sigue pasando igual, ¿no? Pero no al nivel que pasaba años atrás. Entonces, esto es un trabajo de largo plazo para el ecosistema. Y nadie, yo les diría que nos faltan coleccionistas que nos apoyen, porque los coleccionistas latinoamericanos le tienen miedo a esto, porque muchas veces, por ejemplo, yo no puedo entrar dólares a mi país desde afuera. Entonces, sí, yo no puedo cumplir, porque no puedo hacer una transacción legal, puedo mandar plata a mi propia cuenta, tenemos miles de casos. El otro día lo presentamos el código en Freeze, está una de las galerías más importantes de India, y ella decía, nosotros en India tampoco podemos cumplir con el código, código. Entonces, pero sí tener la conciencia y decir, bueno, a futuro, ¿cómo podemos mejorar esto? Claro. Entonces, es personal y cada uno, sí necesitamos mucho más apoyo de coleccionistas, que no le tengan miedo a cumplirlo. Iniciar el camino. Mejor del código. Muchas gracias, Benedicta. No sé si tengamos tiempo para una última pregunta. Una última pregunta. O idea, comentario, crítica.
No, ahí Elena saluda. No. De la palabra. Bueno. No, una cosita que quería agregar también. Un aspecto de código que también reafirma estos conceptos que decía Bene de individual, es que el código no plantea qué es lo que tienen que hacer los otros. ¿Qué es lo que tienen que hacer los artistas para que entonces yo compre? ¿Qué es lo que tienen que hacer las galerías? No. Realmente, ¿qué hacemos nosotros como frente frente al artista, frente al tema o en el lugar que tenemos en el ecosistema? Y entonces también es un ejercicio de reflexión permanente. Y eso es muy importante, porque estamos también muy acostumbrados a la época, como decía Bene, de cancelación, de bueno, yo hago porque el otro hizo, y entonces si fuera distinto yo... No, esto es con lo que tenemos dado en un código que es para el mundo igual. ¿Qué hago mejor? ¿No? Ese es el sentido amoroso. Y hay un carácter también del código que es simbiótico para con los artistas, por ejemplo. No es solo el coleccionista tiene que hacer, también se plantan ciertas interrogantes de la responsabilidad. Los artistas también tienen para con los coleccionistas, los galeristas también, los certificados, la reproducción de obra. Surgen un montón de interrogantes que de nuevo llevan al tema de la confianza que partimos al principio y claro, finalmente el código invita a la conversación. Quería agregar eso que es como estático, como dijiste tú. Sí. No, de cualquier manera ha tenido impacto bastante en un montón de aspectos. Por ejemplo, el otro día posteamos algo sobre cómo la relación con las galerías y cómo cómo nosotros, por ejemplo, exigir a la galería que le pague rápido al artista o que le avise quién compra la obra, dónde está esa obra. Después el artista ni sabe, tipo, se fue la obra, desapareció. Y me escribió un artista y me dijo, soy una galería. Y es un artista muy importante, de una galería muy importante. Y me dijo, leí ese comentario y decidí de la galería donde estoy. O sea, en realidad esto sí, lo que vos decís, Víctor, es súper importante. Y lo que dice Inés de que es sí, es autorreflexión, si querés. Y creo que nosotros tenemos, por estos vacíos institucionales, los coleccionistas tienen bastante mala fama, cuando en realidad es un actor súper positivo del mundo del arte. También hay coleccionistas y coleccionistas, pero también podemos totalmente que uno de nuestros goals como coleccionistas es que seamos un actor positivo del arte, no el abusador o la fama que tenemos, ¿no? No todos somos. Sí, es que justamente las Inés, Benedicta, Victoria, Adrián tratan estos días de coleccionismo y hablar de lo vacío institucionales. Creo que llevamos como en Chaco, en todas las ferias de arte, hablando muchos años de esto. Yo creo que justamente son situaciones independientes y que hay que reconocer los tiempos, ¿no? Entonces yo, al leer todo el statement, justamente y lo con Gachi al lado, en realidad todos los coleccionistas que están ahí como en esta colaboración no son coleccionistas tan antiguos, llevan entre 15 y 20 años y no se están escudiendo bajo digamos, disculpas eventualmente, ¿no? Entonces la frescura también se agradece mucho y bueno, Terremoto ha aportado en eso también en ciertas visiones, ¿no? Lo digo como porque justamente creo que es importante esta oportunidad es más que Pablo León de la Barra decía eso, las colecciones privadas en esta región justamente son unas oportunidades porque no hay, pero es otro estado de las cosas, ¿no? Muchas gracias, Elodie, gracias a los listas, a Inés, a Víctor, a Benedicta y a todos los que vieron. Obviamente si tienen más preguntas o quieren seguir hablando, pues podemos hacerlo de forma mucho más informal, bajándonos de este escenario. Y nada, gracias por estar acá. Chaco, gracias a todos por haber venido. Vean y compartan el código. Gracias, mi querida. Chao, hasta luego. Y recojan su libro de Terremoto.